Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mi Señor, mi Dios, Padre Celestial, Creador del universo, que fuimos de tan estimable valor para usted que dio su vida por nosotros, mi Señor Jesucristo, y no lo estimamos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, Padre mío, con tu Santo Espíritu, Señor, a comprender su gran amor, a razonar, a meditar, a confiar, Señor, en usted, en su amor tan grande, de tal manera me amó a cada uno de mis hermanos, de sus hijos, de toda la creación, Señor, que dio su vida por nosotros. Señor, por favor, ayúdanos a comprender cuán grande es su amor, en el nombre de su amado Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Amados hermanos, acabo de citar la carta de Efesios capítulo 1. He leído el versículo 3 al versículo 14. Son las bendiciones espirituales que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, hermanita, es necesario que podamos entender cuán grande es el amor de nuestro Padre Celestial. Aquí dice el primer versículo que leí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el versículo 4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en su amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilla la palabra! ¡Qué hermosas palabras! ¡Cuán pequeñas además para poder expresar tan grande ese amor! En el libro de la carta de Primera de Pedro, el versículo 18, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice aquí que de modo ya no te perteneces, porque fuiste comprado por precio, sabiendo que fuiste redimido no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con preciosa sangre, la de Cristo, como de un cordero sin defecto y inmaculado. Hermanos, mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró una nueva vida en tu corazón. Puede engendrar una nueva vida en tu corazón si no la has aceptado. Eres como un niño nacido en la familia de Dios porque te compró con su sangre. Dice el versículo 7 de esta primera de la carta de Efesios, el capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según la riqueza de su gracia. Pero
pero nos dice en el versículo 5 que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Ya no solo somos creación de Dios, somos hijos de Dios porque fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Todopoderoso. Hermanito, hermanita, ahora bien, ya que te has consagrado al Señor, no vuelvas atrás, no te separes de Él, más repite todos los días: soy de Cristo, le pertenezco, soy de Cristo, le pertenezco. Pídele que te dé su espíritu y que te guarde por su gracia, así como consagrándote al Padre y creyendo en Él, llegaste a ser su hijo. Así también debes vivir en Él. Dice el apóstol en el libro en la carta a Colosenses, capítulo 2, versículo 6: de manera pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Hermanos, algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición. Sin embargo, hermanitos, ahora mismo pueden pedirla al Padre Celestial y puedes tener su gracia y el Espíritu de Cristo para que te ayude en tus flaquezas. De otra manera no podrás resistir al mal. Nuestro Señor Jesucristo se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerzas, necesitados. Podemos ir a Él con toda nuestra debilidad, con toda nuestra insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. En su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, y Él puede vendar tus heridas, limpiarte de toda impureza. Miles y miles se equivocan en esto. No creen que el Señor Jesús los perdone personal, individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice. Hermanos, es privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. No necesitas hacer nada, solo entregarte a Él. Amado hermano, hermanita, alega la sospecha de que las promesas de Dios no son para ti. Son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por ti y por mí. Y Él está aguardando para quitarte esas vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerte los mantos blancos de su justicia. Nos ordena vivir y no morir. Nuestro Padre Celestial no nos trata como los hombres se tratan entre sí, no. Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor, de la más tierna compasión. Él dice, deje el malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá compasión de él y de vuestro Dios, porque es grande en perdonar. Lo puedes leer en Isaías 55:7 y también en Isaías 44:22 nos dice Él en su palabra: he borrado como nublado tus transgresiones y como una nube tus pecados. El Señor, hermanos, también nos dice en Ezequiel 18:32: no me complazco en la muerte del impío, del que muere, dice el Señor. Volved pues y vivid. Hermanos, Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz, pero no debemos permitírselo. No prestemos oído al tentador. Antes podemos decir: Jesús murió para que yo viva. Jesús murió para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. Tengo un Padre Celestial muy compasivo, y aunque he abusado de su amor, aunque he disipado las bendiciones que me ha dado, me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Haz que yo sea como uno de tus jornaleros. Amados hermanos, en esta parábola vemos cómo será recibido el extraviado. Lo puedes leer en el libro de San Lucas, capítulo 15, del 18 al 20. Estando todavía lejos, le vio su padre y, como viéndole sus entrañas, corrió y le echó los brazos al cuello y le besó. Mas ni aún esta parábola tan conmovedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia.
Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del Padre se compadece de él y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu Santo que insta, que ruega y atrae al extraviado al seno amoroso de su Padre. Teniendo tan preciosas promesas de la palabra delante de ti, puedes dar lugar a la duda. ¿Puedes creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies? Desecha tales pensamientos. Nada puede perjudicar más tu propia alma que tener tal concepto de tu Padre Celestial. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de la bienaventuranza en el reino de gloria. ¿Qué lenguaje más tierno y más poderoso podía haberse empleado para expresar su amor hacia ti? Declara la palabra del Señor en Isaías 49:15. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún tales la pueden olvidar, mas yo no me olvidaré de ti. Gracias Padre amoroso, porque de tal manera nos amaste que dices a tu Hijo unigénito para que creyendo en Él no se pierda ninguno de mis hermanos, de tus hijos, Señor. Danos, Señor, a entender, a razonar. Entregamos a ti nuestra vida, nuestra voluntad. Danos de tu Espíritu Santo, Señor. Borra nuestras iniquidades y acéptanos como tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.